Osun, representado por el gallo, el hombre de confianza de Olofin. Historia. El gallo era el hombre de confianza de Olofin, y por esta razón conocía todos sus secretos. Sin embargo, Eshu, que siempre quería saberlo todo, estaba intrigado y quería entender cómo era la vida de Olofin. Un día, Eshu vio al gallo salir de la habitación de Olofin y se dio cuenta de que poseía un privilegio que nadie más en el mundo tenía. Resulta que el gallo siempre veía a Eshu como a otro santo cualquiera, y se jactaba de ese privilegio hasta que un día Eshu decidió destruirlo. Pasaron los días, y Eshu fue a la casa de Olofin, y cuando llegó, el primero en salir fue el gallo, que le preguntó, ¿qué deseas? Eshu respondió, ver a Olofin, a lo que el gallo le dijo que era imposible. Nadie más que yo puede verlo, así que dime lo que necesites. Eshu entonces dijo, ¿por qué recurrir a tales tonterías? Yo sé cómo vive Olofin. Entonces Eshu y el gallo comenzaron a discutir, durante lo cual Eshu lo hipnotizó con su ashe, hasta el punto de que el gallo reveló que Olofin estaba en ropa interior, ocupado con sus mujeres. Al enterarse de esto, Eshu huyó del lugar. Ogun, quien necesitaba ver a Olofin para mejorar su situación, se encontró con Eshu, quien compartió sus problemas. Eshu le dijo que lo ayudaría y que irían a ver a Olofin al día siguiente. Al día siguiente, cuando llegaron a la casa de Olofin, el gallo pasó frente a Eshu y Ogun con su orgullo habitual, y fue entonces cuando Eshu se determinó aún más en su proyecto. En la puerta, Eshu la empujó y entró, sorprendiendo a Olofin en esa situación. Anollado, Olofin preguntó, ¿quién eres? Y Eshu, con el valor de entrar en su casa, respondió, soy Eshu y he venido a hablar contigo. Entonces Olofin dijo, ¿no sabes que tienes que hablar primero con el gallo? A lo que Eshu respondió, bueno padre, ¿por qué tantos requisitos si yo sé cómo vives? Esto sorprendió a Olofin, quien dijo, ¿quién te ha dicho cómo vivo yo? Si el único que lo sabe es el gallo, porque nadie más puede saberlo, y él debió habértelo dicho. En ese momento, el gallo hizo su entrada, lo cual Eshu anunció a Olofin. Olofin entonces ordenó que lo detuvieran y dijo, durante mucho tiempo has sido mi hombre de confianza y confiaba plenamente en ti, pero has fallado en guardar mi secreto y por lo tanto, mientras el mundo sea mundo, Eshu, al que le has revelado mis secretos, él mismo te consumirá. To Iban Ahu. Nota. Esta fue la primera vez que Eshu comió gallo. Este Odu explica que los secretos deben guardarse para preservar la vida. Aquí habla Iya Agba, quien es el espíritu de Osun, representando a la madre de Orunmila.